se desea poder acompañar procesos. Hay un obispo mexicano, pero de origen asiático, de un hombre joven, que se llama Monseñor Patrón Wong, de apellido. Patrón Wong, Wong ya dice que es asiático, ¿verdad? Japonés, pero es mexicano. Como pasa acá en Argentina, que hay muchos argentinos japoneses, ¿verdad? Bueno, también este es mexicano japonés. Y él tiene, por ejemplo, una experiencia muy interesante que me gustaría mencionarla, porque está vinculada a las redes. Él tiene prácticamente 15.000 jóvenes seguidores en Facebook. Y nos transmitía su testimonio, inclusive si después en la página web ustedes desean o en la elaboración del material hay un video corto de él que lo expresa, el testimonio. Nos decía que en realidad él, más que usar una oficina de prensa, usa el relacionamiento con los jóvenes. ¿Por qué? Porque él pone en Facebook, transmite, comparte, no informa solo, comparte su agenda y ellos son los multiplicadores de su agenda. Pero además lo hacen con un entusiasmo, con una calidez, con un seguimiento del todo particular. Entonces, él decía, en realidad, para mí, en este caso, la red social tiene como 2 o 3 ejes centrales. El primero, poder estar en relacionamiento con jóvenes que de otra manera me sería difícil porque me sería inaccesible poder llegar personalmente a esos 15.000 y a través de la red puedo con uno y con otro irme conectando, comunicando. En segundo lugar, se vuelven copartícipes de mi misión. Por lo tanto, ellos a través de lo que van transmitiendo y de lo que van informando, van siendo compartícipes conmigo de mi misión episcopal. Ellos lo hacen a través de su juventud, a través de expresiones, a través de sorpresas, a través de consideraciones. Bueno, y en tercer lugar, obviamente, son difusores y son comunicadores también del reino que se va generando entre nosotros, entre la relación que tenemos con ellos. Esto me parece que es un pequeño testimonio, pero que puede ser útil al hecho de decir qué es lo que hoy llega. También el acompañamiento, también el dejarnos acompañar por otros a través de las redes sociales y acompañar a muchos a través de las redes sociales. Que eso se puede hacer, no es solo dejarnos acompañar, sino saber acompañar a través de las redes sociales. Yo veo, por ejemplo, nosotros estamos implementando en el CELAN una plataforma para los obispos, que yo voy a ir echando en lo que voy diciendo algunos testimonios puntuales que me parece que pueden ser también en alguna medida elementos gráficos o metafóricos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una plataforma llamada episcopo.net que tiene como objetivo crear comunión, comunicación y colegialidad, que son los 3 objetivos del CELAM, por lo cual nace el CELAM, que es comunión, comunicación y colegialidad entre los obispos. Y estamos implementando una plataforma en la cual ellos empiezan a comunicarse, por ejemplo, las conferencias episcopales. A su vez, cada obispo se puede comunicar con toda su diócesis en forma también a través de videoconferencia, a través de un auditorio de conferencias y a través de toda esa ida y vuelta. Al mismo tiempo, el CELAN se comunica con ellos en las diócesis y también en las regiones y en las conferencias episcopales. Y sucedió un hecho muy simpático, que va, yo lo entiendo que va de abajo hacia arriba, en este sentido, que por ejemplo la Conferencia Episcopal de Guatemala estaba implementando este sistema de episcopo.net y se interesó tanto que, bueno, justo en una de las reuniones de la conferencia estaba el nuncio apostólico de Guatemala y le pareció muy interesante y le escribió a la Secretaría de Estado y dice, ¿no será el caso que ustedes implementen lo que los obispos latinoamericanos están implementando desde la Secretaría de Estado para poder comunicarse? ¿Qué les quiero decir con esto? Que es como una necesidad, un interés muy profundo que existe en todos nosotros en este momento de poder comunicar lo mejor posible. Y esto no hay que subestimarlo.
No es que porque los programas de rating, pero no calidad, suban o bajen. Esto no está dicho que no sea así. Es impresionante la sed de comunicación que hay. Y en este sentido, uno de los elementos importantes es entonces ser conscientes que es necesario acompañar, ser acompañado, testimoniar y sobre todo ser presencia a través de una palabra allí en las posibilidades que tenemos a través de las redes. O sea, no desaprovecharlas. Las redes en algunos casos son para nosotros lo que se llaman los intersticios de la sociedad o las grietas que se abren muchas veces, vieron, en un edificio, y en esa grieta a veces sale una flor o sale una hierba o entra un pajarito y hace su nido. O, bueno, nosotros deberíamos aprovechar todas esos intersticios, esas grietas de la que nos ofrecen, digamos, la sociedad. Y las redes tienen mucho de esto. No siempre son autopistas las redes, son también pequeños intersticios y pequeños espacios en los cuales podemos aprovechar y podemos navegar. Bien, un cuarto elemento que me parece como importante es el hecho de podemos seguir quedándonos como una comunicación de packaging o de envoltorio o de paquete. Podemos quedarnos con una comunicación formal, pero no profunda. O sea, yo creo que todos nosotros anhelamos comunicarnos profundamente. Es un gran desafío y no deja de estar muchas veces el camino de la comunicación profunda también minado de conflictos y también dificultades reales. Pero eso no quiere decir que no es la vocación humana, como decíamos antes, está dentro de nuestra vocación humana el poder llegar a comunicarnos. Y sepamos que muchas veces las realidades de comunicación no se dan en un momento, pero el tiempo se encarga de poder volver a facilitarlas cuando hay buena voluntad. Por lo tanto, también yo daría un margen de serenidad en la forma de enfrentar la comunicación personal, intergrupal, grupal, y también social. Algo que me parece muy importante, quisiera compartir con ustedes una experiencia que acabo de hacer. Estuve en Cuba por el CELAN, que con el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales está dictando un diplomado a jóvenes profesionales. Ustedes deben saber que Cuba, todo joven tiene una base mínima de licenciatura. Por ende, cuando uno da un curso, en este caso era un diplomado para licenciados, pero era un diplomado en comunicación cristiana, porque no la han tenido, ¿verdad? Entonces, gente muy interesante. El pueblo cubano tiene una cierta magia muy especial de luz, de sufrimiento, de haber sabido vivir y convivir y de seguir viviendo y conviviendo con las dificultades, ¿verdad? Pero algo que fue muy interesante fue llegando, yo me dije, bueno, pero ¿cuál puede ser el aporte real como CELAN a la comunicación? Teníamos todo un programa, uno de los planteos era la antropología trinitaria y comunicacional como base a todos ellos, como un ABC que había que dar fundamental, y fuimos profundizando. Y en un momento yo dije, miren, yo la verdad que no vine con el espíritu de una iglesia de resistencia, la iglesia de la resistencia a la Revolución Cubana. Tampoco vine con un espíritu de favorecer la Revolución Cubana. Vine con un espíritu de buscar el reino con ustedes en Cuba y en el mundo en que vivimos. Esto fue muy fuerte. En un momento sentí que los huesitos del cerebro hacían crack, 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 de todos, inclusive los míos, porque cuando uno hace una propuesta así, nunca sabe cómo le puede ir. Y ustedes saben que fue muy interesante porque en el primer momento se produjo algo como un silencio y un desafío era. Y después inmediatamente se abrieron de par en par. Y me pareció tan interesante porque se liberaron
de lo que querían ser y no podían, de lo que valoran de su pueblo pero no lo pueden expresar, de lo que no valoran. O sea, se abrieron de una serie de ataduras enormes y dijimos, bueno, pero ¿cuál es el camino que podemos recorrer? Porque el reino no es algo que está, digamos, lejano a nosotros. El reino también está entre nosotros y está, digamos, siendo vivido aquí. ¿Qué es lo que qué elementos? Y allí buscamos como dos ayudas que la Iglesia nos da muy fuertes y que son muy interesantes también para romper con el packaging, con lo formal, para ir a la esencia del reino en la comunicación. Busquemos entonces, dijimos, los signos de los tiempos. Busquemos los signos de los tiempos en esta sociedad en que ustedes viven, en la sociedad en que vivimos, en la sociedad donde estamos. Busquemos los signos de los tiempos en todos estos días que vamos a compartir este diplomado. Busquemos las semillas del verbo. Ustedes saben que semillas del verbo y signos de los tiempos son dos realidades que el Vaticano II trajo sobre el tapete, pero que vienen de la Iglesia primitiva. O sea, ya los padres de la Iglesia hablaban y expresaban y hacían descubrir el valor de comprender los signos de los tiempos y de las semillas del verbo presentes en las culturas, en los pueblos, en las comunidades. Miren, fue una experiencia fascinante, liberadora. ¿Por qué? Porque nos permitió ir a profundidades inimaginables, porque ya no era tomar una posición, era mucho más que tomar una posición. Era ser capaz de ir reconociendo y valorando y descartando y apreciando todo lo que Dios nos ofrecía, que es enorme y muchísimo y que trasciende un régimen político o un régimen social, o sea, que va inclusive por encima de eso. Miren que las dificultades allí son impresionantes. Con 2 aparatitos de Wi-Fi comunican un pueblo de 16.000 personas. O sea, todo, como se dice en el Río de la Plata, atar con alambre es la palabra por excelencia en Cuba. ¿No? Se dice mucho, digo para los que no son del Río de la Plata, atar con alambre quiere decir hacer con nada, hacer mucho. Entonces, en Cuba es así, o sea, y en medio de ese contexto se abrieron y pero cosas fascinantes, preciosas, que ellos mismos fueron descubriendo. Lo traigo como ejemplo porque me parece que es interesante poder decir, saquemos el envoltorio de la comunicación y vayamos a la esencia del reino todas las veces que podamos, que no nos es fácil y que no todos lo logramos siempre, pero para poder comprender realmente por dónde está pasando Dios en la historia hoy, por dónde está pasando. Está pasando por estas circunstancias, está pasando por estas otras, por dónde Dios está pasando y que yo no me quede sin haberlo reconocido. Bien, un quinto punto, estoy en el tiempo, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Falta un poquito? Bien. Entonces, gracias. Entonces, un quinto punto es el tema de las redes comunitarias, que yo me pregunto y les pregunto, redes comunitarias, redes comunitarias, redes virtuales, redes enredadas o redes vitales. Bueno, yo quisiera decir que nosotros, acá hay personas de Alemania y de Estados Unidos que escuché en la presentación y que me alegra mucho que nos acompañen en estos días. Pero voy a hablar particularmente en este momento a los latinoamericanos y quizás para los otros sea también un cierto descubrimiento. Una característica que cada vez más aflora desde el cristianismo, pero también aflora desde las ciencias sociales, es la capacidad de socialidad que el pueblo latinoamericano tiene. Socialidad no quiere decir que no sea fácil todo y que no tengamos conflictos y que no tengamos inclusive amagues de guerra e inclusive discrepancias profundas entre los pueblos. Socialidad quiere decir que es una tendencia profunda que está en nuestra cultura, que viene de nuestros orígenes más profundos, que se entrelaza con las culturas europeas, obviamente, porque todos nosotros somos una mezcla, pero que también en las comunidades originarias se encuentran estos rastros muy profundamente. ¿Y qué quiere decir esta socialidad?
Quiere decir que para nosotros es muy importante ser con otros. Es importante para todo ser humano, pero es importante particularmente para los latinoamericanos. Y desde esta dimensión, quiero decirles que el continente latinoamericano es sin lugar a dudas el continente que más ha desarrollado todo tipo de redes sociales.